Hola, muy buenas tardes desde Barcelona. Muy buenos días hasta Panamá. Debo decirles que sé que están internacional, hasta Colombia, hasta Chile, hasta donde más nos están escribiendo desde Perú también y también desde Madrid. Así que bueno, damos inicio a este webinar, pero antes me presento muy rápidamente. Soy Evelyn Raúl, la coordinadora del curso de extensión universitaria de Neuroliderazgo aplicado a las organizaciones de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Psicología. Y bueno, tengo el gusto ante todo de presentar a mi compañero Unai Vicente, que en este momento vamos a terminar en el segundo que hacemos en el mes de febrero. Unai pues es experto en liderazgo, experto en neurociencias sociales, es profesor de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Psicología, y además es consultor experto en temas de recursos humanos, coordinación y conocimiento en el área organizacional. Lo hemos tenido muchas veces en Panamá, en Chile, en Colombia, y bueno, es un placer también escucharlo muchas veces, así que sin más preámbulo. Antes de empezar, eso sí, comentarles que esperamos pues que disfruten del webinar, que aprendan y les dé realmente este tema de comunicación, que es el neuroliderazgo. Y veréis que en un momento Unai os dará la palabra, podéis usar la mano. Veréis un icono en la pantalla de vuestro ordenador, del tablet o del celular o del móvil, donde nos estéis viendo, y podéis levantar la mano y Unai pues os dará acceso a través del micrófono a hacer vuestras preguntas, o si no, también escribirlas allí mismo en el chat, donde creo que también algunos interactúan. Así que, sin más, Unai, cuando quieras, te escuchamos. Y bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias, Evelyn. Bienvenidas y bienvenidos efectivamente a este segundo webinar, como decía Evelyn, de febrero. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a intentar explicar, lo que voy a intentar explicar es qué es esto del neuroliderazgo, ¿no? Sobre todo, qué es lo que no es el neuroliderazgo, ¿no? Y por qué estoy y sigo en esta cruzada medio personal de dignificar el término, ¿no? Entonces, ¿no escuchamos? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, tenía desconectado el micrófono, estas cosas pasan. Gracias por decírmelo. Bien, decía simplemente que el tema de hoy es qué es en realidad el neuroliderazgo y sobre todo qué no es el neuroliderazgo. Algunos lo sabéis, algunos no, pero estoy en una cruzada personal para dignificar este término, entonces hoy de alguna forma explicaré. ¿No escucháis aún? ¿Aún no se escucha? A ver. ¿Escucháis? Ah, ahora sí. Vale, perfecto. Ok. Vale, pues entonces sí, ahora sí, comenzamos. Comenzamos con esto sin más dilaciones. ¿Qué es en realidad el neuroliderazgo? Fijaos, ¿qué parece que es el neuroliderazgo, no? O sea, cuando se han leído muchísimas cosas, a día de hoy estamos en una época en la cual el término neuro vende muchísimo y vende tanto que de alguna forma pues se usa de una manera poco rigurosa en el aspecto del liderazgo, ¿de acuerdo? Fijaos, lo que se supone que, o lo que algunos creen que es el liderazgo, es básicamente coger ciertos modelos antiguos de la psicología social, que no por el hecho de ser antiguos son malos, ni mucho menos, pero sí que lo que intentan es básicamente utilizar modelos y conocimiento que ya estaba antes y buscan una verificación en el enorme conjunto de investigación que se hace a día de hoy en neurociencia, ¿no? Entonces yo tengo una hipótesis preliminar que está basada en un modelo de liderazgo, pues por ejemplo, pues no lo sé, de Hersey Blanchard de los años 60 o una cosa de estas, y voy a la neurociencia a buscar evidencia y justificación que de alguna forma me dé validez a ese modelo, ¿no? Entonces, claro, esta forma de verificación no es que sea del todo rigurosa. Al final lo que tenemos es que la investigación en neurociencia se queda un poco al servicio de la verificación de esos modelos, ¿no? Entonces, como veis en este esquema, ¿no? Tenemos unos viejos modelos
que repito, no porque sean viejos sean malos, pero no son modelos que están surgiendo desde la neurociencia, sino son modelos que ya existían de antes, ¿no? Desde la psicología más teórica, más organizacional, social, etcétera. Entonces, se cogen estos modelos, se verifican, se rechazan o se aceptan en función de ciertos supuestos que se extraen de la investigación en neurociencia y se venden como si fueran nuevos modelos revisados de alguna forma desde esa investigación en neurociencia. Claro, esto ya para empezar, esta forma de verificar en ciencia es absolutamente no se acepta, es inadmitiva, es inadmisible, ¿no? Fijaos, hay un término muy curioso, bueno, a mí me gusta mucho en ciencia que se llama the cherry picking, que es el coger cerezas, ¿no? Y que no sé si alguna vez habéis ido a coger cerezas, yo no he ido en mi vida, pero sé que de alguna forma cuando van a los árboles de los cerezos, ¿no? De alguna forma cogen, de un ramilete de cerezas, pues cogen solamente aquellas que parecen que tienen mejor pinta, ¿no? Entonces, pues aquí que tenemos una foto, por ejemplo, de cerezas, sería básicamente coger solamente una de este conjunto de cerezas, ¿no? Y rechazaremos unas porque tienen una forma rara, otra que porque parece rota, otra porque parece muy pequeña. Esta metáfora sirve para ilustrar lo que se hace desde esta forma de verificación de buscar, digamos, verificación en la investigación, ¿no? Vamos cogiendo aquellas investigaciones que validen mi teoría o mis modelos. Eso implica que hay un montón de investigación que si no me interesa, pues no la cojo. Como el que deja las cerezas que tienen forma rara, etcétera, pues simplemente en esta forma de hacer ciencia, que no es una forma de hacer ciencia, es una pseudociencia, me quedo solamente con aquello que me gusta o que me va bien, ¿no? Entonces, esto no es exactamente el neuroliderazgo. Esto es lo que parece que es, pero esto no es el neuroliderazgo. El neuroliderazgo es totalmente lo contrario. Es decir, es utilizar la investigación en neurociencia, ¿sí?, para generar aprendizajes que, por un lado, puedan aportar al estudio del liderazgo efectivo en psicología social y psicología organizacional y, por otra parte, al mismo tiempo, siguiendo un poco con esa vocación aplicada de la psicología social y organizacional, pues buscar implementaciones de buenas prácticas para que sirvan a las empresas, ¿no? Entonces, es esa extracción de aprendizajes desde la neurociencia que aporten al estudio del liderazgo y que en la forma más aplicada sirvan para implementar buenas prácticas en los equipos y en las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí es el neuroliderazgo. Es decir, fijaos que es lo contrario, ¿eh? No es buscar un modelo que me lo explique a través de las investigaciones, etcétera, sino es todo lo contrario. Vamos a ver qué podemos extraer de lo que estamos estudiando en neurociencia que nos puede servir para mejorar los modelos de liderazgo que tenemos en la actualidad. En cualquier caso, la fuente de la generación de nuevos aprendizajes es directamente la investigación. No es una fuente de verificación, sino que simplemente es la fuente de los nuevos aprendizajes, ¿eh? Fijaos que es un poco diferente digamos que el enfoque. Entonces, ¿cómo ocurre o qué pasa con esto, ¿no? ¿Cómo se puede implementar, cómo se puede de alguna forma, extraer este tipo de aprendizajes, ¿no? Pues fijaos, en la neurociencia, clásicamente, estoy hablando con un término clásico como si estuviéramos hablando de una ciencia que tiene 200 años, cuando en realidad no tiene más que 20, pero, 20, tiene más, pero en realidad desde que tenemos neuroimagen suficiente, pues sí que no han pasado más de 20 años, serían los años 2000 cuando hay un boom en la investigación de neurociencia. Es una ciencia muy reciente y sabemos mucho del cerebro, pero muy poco tiempo, ¿no? Entonces, fijaos que en la neurociencia clásicamente se ha estudiado con los procesos cognitivos, procesos neuronales que le ocurren a una persona cuando hace una actividad determinada. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo estudiamos esto? Pues ponemos o situamos a las personas a hacer algo muy particular que tenga que ver, por ejemplo, con su lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, le ponemos a una persona a hablar o a decir determinadas cosas o
a discriminar diferentes palabras, ¿no? Cuando estamos estudiando el lenguaje, y después le hacemos una medición, un metraje en electroencefalografía, por ejemplo, o con otras técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, el NIRS, etc. Entonces, de ahí extraemos aprendizajes de cómo funcionan esas redes neuronales, ¿no? Y al entender cómo funcionan esas redes neuronales, podemos extraer aprendizajes de cómo son las formas más efectivas de bueno, generar aportes en ese... no escucho. Bueno, en ese área. Me dice Joaquín que no escucha. Yo creo que se me escucha, pero a lo mejor es que no tienes puesta el altavoz. Perdona, Unai, podemos preguntar brevemente si nos está escuchando la mayoría. A ver. Ok, parece que se corta por momentos. Vaya. ¿Tú, Evelyn, me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Ok. Y no se está cortando la transmisión tampoco. Lo que podemos intentar es ver si podéis buscar algún... Bueno, de momento nos están viendo y nos están escuchando. Ok. Vale, mira, ¿sí? Si acaso en ocasiones, sí que, bueno, si salís y volvéis a entrar de la sala, a lo mejor, pues, bueno, en fin, podría ser eso. En principio aquí tengo un internet que está bastante bien, así que... La gran mayoría nos están escribiendo que todo ok. Ok, sigo. Muy bien. Gracias. Entonces decía, ¿no? Hay una investigación que se hace en neurociencia pues para estudiar cómo procesamos el lenguaje, para estudiar la teoría de la mente, que es lo que aquí pone como la conciencia del otro, ¿sí? La regulación de impulsos, la detección de errores, la agilidad del procesamiento, etcétera, 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 la metaconciencia. Todo esto y más, o sea, esto es un ejemplo, pero todos los procesamientos que se hacen en el cerebro se estudian con tareas específicas y la neuroimagen, ¿no? Entonces, claro, nosotros de aquí extraemos muchísimo conocimiento de cómo funciona el cerebro, pero no solo cómo funciona el cerebro, sino hay un conocimiento colateral que es cómo podría funcionar mejor el cerebro, ¿no? O sea, si nosotros entendemos, por ejemplo, para poneros un ejemplo, que la regulación de impulsos, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para regular nuestra conducta, pues hay una serie de condiciones que afectan directamente a esa regulación. Por ejemplo, entendemos y sabemos que la emoción, cuando por ejemplo estamos tristes, cuando hay una serie de circuitos en el cerebro que tienen que ver con la emocionalidad, se activan, nosotros sabemos que eso afecta directamente a la regulación de impulsos, disminuyendo la capacidad de regulación. Entonces, si sabemos que esto ocurre, por ejemplo, de ahí podríamos extraer un aprendizaje que sería, vamos a tratar de que en las condiciones en las cuales las personas las sometamos a momentos o a contextos en los cuales tengan que regular sus impulsos, pues no tengan más distractores que lo que es la propia actividad, ¿no? Entonces, aquí en esta slide lo que quería poner básicamente era que os fijáis que, bueno, de cada una de los aprendizajes que podemos extraer de esta investigación lo podemos asociar a una competencia específica de una persona, por ejemplo, ¿sí? De un entorno organizacional. Por ejemplo, la competencia desarrollar personas, ¿sí? Que una persona sea capaz de facilitar e influir para que pueda facilitar el desarrollo de otras personas, pues fijaos cómo en este caso, por ejemplo, hay desde todos los conocimientos que se pueden extraer de las diferentes investigaciones de las áreas que he planteado aquí, tienen un efecto o podríamos aprender algo para poder desarrollar mejor a las personas, ¿no? En cuanto a la orientación al cliente, pues fijaos, ¿no? La regulación de impulsos, la conciencia del otro, la adaptación del lenguaje, todo aquello que nos hable o estudie, digamos, estas áreas del cerebro, seguramente nos podrán dar información que nos podría ser válida para generar implementaciones, generar buenas prácticas que permitan liderar mejor o permitan, ya no solo liderar mejor, sino colaborar mejor, ¿no? O desarrollar de alguna forma esta orientación al cliente.
no os asustéis si oís algún ruido, porque creo que en el barrio de al lado están en fiestas y están echando fuegos artificiales. Lo digo por si, para que nadie se asuste. No pasa nada aquí. Bien, sigo. Entonces, en la prudencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de la prudencia como competencia, como habilidad, el hecho de poder, en fin, hacer las cosas con cierta cautela. Pues fijaos que todo lo que nos hable de la regulación de impulsos, así como la metaconciencia es todo aquello que me permite a mí entender lo que estoy pensando, ¿no? Hacer los mecanismos, las estructuras, los sistemas, redes neuronales que se utilizan para pensar en lo que estoy pensando, ¿no? O sea, es la metaconciencia, ¿no? La conciencia de la conciencia, ¿eh? Algo muy intrapersonal, algo muy interno, ¿no? Lo mismo con adaptabilidad y cualquier otro ejemplo que se os pueda ocurrir, ¿eh? Si alguien me quiere plantear alguna competencia, la podríamos estudiar y podríamos incluso delimitar esta identificación de diferentes aspectos que pueden ser interesantes. Pero fijaos, al final lo que quiero que os quede un poquito claro es que en el cerebro básicamente son diferentes. El cerebro es una máquina computacional y como tal hay diferentes procesamientos que ocurren, ¿no? Y esos procesamientos ocurren en las neuronas, diferentes áreas de neuronas, de un montón de neuronas, que generan una computación de, pues por ejemplo, pues estas cosas que ponen aquí, la detección de errores, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una parte, un conjunto neuronal muy importante, que además, bueno, es parte de una red, ¿no? Por ejemplo, que se llama el cingulado anterior, o la corteza insular, que solamente toda esa parte bueno, son un conjunto de neuronas que computan los posibles errores de predicción, ¿no? Entonces, fijaos cómo los conjuntos neuronales computan, procesan diferentes informaciones que nos llegan a través de los órganos sensoriales y que todo esto puede al final, a medida que lo vamos estudiando, o sea, como byproduct, como efecto colateral, podemos extraer un montón de aprendizajes que nos permitan finalmente, lo que os decía, generar implementaciones que sean interesantes y llevables a entornos organizacionales, ¿no? Entonces, fijaos, otro de los aspectos más importantes del neuroliderazgo son los procesamientos del miedo, por un lado, y de la recompensa por el otro. Fijaos, en el miedo es un contexto, es una condición muy particular en el cual el cerebro está mermado de sus capacidades. ¿Y qué ocurre cuando nos sentimos amenazados? Pues ocurren diferentes cosas en diferentes partes del cerebro. Y aquí les podéis ver, ¿no? Esto es un ejemplo. Ocurren más cosas que esto, pero bueno, esto es un ejemplo que os pongo, ¿eh? Fijaos que a nivel de corteza prefrontal, que sería la parte de aquí, la parte de por encima de los ojos, no, de hecho, justo detrás de los ojos, ¿no? Pues ocurre, cuando estamos amenazados, tenemos una disminución de la potencia o nuestras capacidades cognitivas. Y por el mero hecho de que estamos disminuidos en nuestras habilidades, en el uso y en la computación de nuestras habilidades cognitivas, disminuimos también la habilidad para lidiar con la complejidad, ¿no? A nivel de corteza motora, hay una infraactivación o una supraactivación que básicamente sirven para ponernos en una respuesta de lucha o una respuesta de huida, ¿no? Que es lo que básicamente ocurre cuando estamos amenazados, que nuestro cerebro entiende que tenemos que reaccionar huyendo del estímulo o luchando contra el estímulo que nos parece potencialmente amenazante, ¿de acuerdo? Hay una tendencia en la corteza cingular anterior, que os la he presentado antes, que es la que os he dicho, que es la que detecta los errores de predicción, por ejemplo. Hay una tendencia al condicionamiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que detectará más errores de los que realmente hay. O sea, hay un fallo en la computación, hay un sesgo en la computación de ese área. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que lo que pone, una confusión del estímulo que elicite la respuesta de miedo genera un incremento hacia la receptividad hacia el estímulo. Eso quiere decir fundamentalmente que aumentan las señales de alerta. Todo lo que nos es potencialmente alarmable o alertable, ¿no? Aumenta la cantidad de estímulos que pueden ser alarmantes, ¿no? Y por otra parte, en el sistema límbico, como veis, pues hay un incremento en la emocionalidad. Fijaos que
hay una condición en las personas que es cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que estamos procesando, que estamos teniendo miedo, que tiene un efecto colateral, una consecuencia directa en cómo somos capaces de usar nuestro cerebro. Entonces ya simplemente con este aprendizaje extraemos que evidentemente, en los entornos en los cuales se favorezca la disminución de la amenaza, pues habrá personas que serán más capaces de utilizar sus habilidades cognitivas. Ya simplemente esta es la primera digamos, conclusión que podemos extraer de este pequeño conocimiento, ¿no? De entender que el miedo genera todo esto en el cerebro, ¿no? Pero al igual que eso es lo que ocurre con el miedo, en la motivación, cuando una persona se siente satisfecha, en satisfacción, en recompensa, que decimos los neurocientíficos, en reward, básicamente ocurren otras cosas también, es decir, hay otros efectos colaterales de estar en este estado, ¿no? Una cosa que no he comentado es que la acción tanto del procesamiento del miedo como de la motivación va asociada además de forma directa de ciertos aspectos hormonales, ¿no? Hay algunas hormonas que tienen un efecto directo en el cerebro que va asociada a tanto el miedo, en el caso del miedo sería el cortisol, y en el caso de la motivación, pues sería la dopamina y la serotonina, ¿no? La dopamina y la serotonina son dos neurotransmisores que tienen una serie de efectos en el cerebro, ¿no? Ambos tienen bastantes efectos de asociación, es decir, en algunos casos, que se segregue más dopamina va a tener una consecuencia en la segregación de la serotonina. La dopamina activa directamente ciertas áreas de la corteza, la serotonina lo que hace es regular el estado de ánimo. Entonces hay una asociación directa. Cuando estamos más activos mentalmente, también hay asociada un mejor estado de ánimo. Por eso están muy, muy relacionadas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y huyendo un poco de esto de las hormonas que puede liar más que aclarar, la motivación también, como decíamos antes, al igual que el miedo, genera una serie de condiciones en el cerebro que, bueno, en este caso son bastante preferibles, ¿no? Son bastante, adecuadas para un entorno de equipo, un entorno organizacional. Fijaos, en este caso no hay una inhibición, sino una activación de la corteza prefrontal. Del mismo modo, esto significa que hay una mayor capacidad de retención, de recuperación, de comprensión y aprendizaje. En definitiva, una activación de las habilidades cognitivas, ¿sí? Que van asociadas a la acción de esta corteza prefrontal. Por otro lado, a nivel de funciones ejecutivas, hay acciones más orientadas hacia el logro, ¿no? Hay una mayor alerta y una mayor eficiencia cognitiva, hay una mayor optimización en el uso de las habilidades de la corteza prefrontal que hemos visto abajo. A nivel de ganglios basales, es decir, a nivel de toma de decisiones, hay una aceptación mayor de desafíos y un aumento de la autovaloración. Eso implica que también vamos a ser capaces de aceptar ciertos desafíos o ciertas condiciones o ciertos retos que, en el caso de que estemos procesando el miedo, pues a lo mejor vemos disminuida nuestra capacidad de aceptación de esos mismos desafíos, ¿no? Fijaos que en un entorno de equipo, en un entorno organizacional, lo clave que es que las personas en un grupo estén dispuestas y comprometidas para aceptar cualquier reto, ¿no? Entonces es importantísimo. En el sistema límbico, en contra del anterior supuesto del miedo, hay un aumento de la serotonina y por lo tanto hay una mejora del estado de ánimo. Entonces fijaos que ya simplemente con estas dos aprendizajes de qué es lo que ocurre con el miedo, qué es lo que ocurre con la motivación en el cerebro, ¿no? O sea, cuando un cerebro está más motivado, cuando un cerebro está más amenazado, ¿qué le ocurre? Entendemos que hay en el grupo diferentes aspectos en los cuales podemos incidir, ¿sí? Y que en esa incidencia pues podamos llevar a los individuos de un grupo a una seguridad psicológica, a un entorno de motivación. Fijaos, en este slide que os he puesto aquí, básicamente os hablo de dos cosas. Os hablo de que en un grupo, en esencia, y esto no es algo que viene de la neurociencia, esto es algo que sabemos desde la psicología social y más en particular de la psicología de los grupos. Los grupos son estructuras
y procesos. Las estructuras son aquellas cosas que nos dotan de certeza o certidumbre en un grupo. Por ejemplo, los roles en un grupo, es decir, qué tareas hace o qué se le supone a cada una de las personas dentro de un grupo. Eso son estructuras, son cosas que nos dan certidumbre de qué es lo que está ocurriendo y qué va a pasar en el grupo. Entonces, por una parte están las estructuras, por otra parte están los procesos. Los procesos son cosas que ocurren en un grupo, en su vida, en su evolución, y que van a generar en ocasiones incluso cambios de estructura. Por ejemplo, en un proceso de socialización, toma de decisiones, por ejemplo, en un proceso de orientación, en procesos de confianza. Son momentos en los cuales el grupo va a vivir ciertos cambios, y que va a tener que resolverlos, ¿no? O sea, en una toma de decisiones, imaginaos, si un grupo tiene que decidir entre A y B, entre playa y montaña, ¿sí? Habrá un momento en el cual el grupo necesita clarificar esas estructuras, que se posicionen las personas en si están por la playa o están por la montaña, ¿no? Y al final tendrán que llegar a un acuerdo, a unas convergencias, ¿sí? Que dispongan al grupo de una resolución final. En cualquier caso, lo que quiero no es explicaros la psicología de los grupos, sino lo que quiero básicamente es que veáis que en un grupo pasan muchísimas cosas que tienen que ver con su estructuración o tiene que ver con la resolución de sus propios procesos, que pueden llevar a un mismo grupo a estar en una situación de seguridad psicológica o a estar en un entorno amenazante. Por ejemplo, si hablamos del estatus, el hecho de que se detecte un estatus demasiado diferente entre los miembros del grupo, eso puede generar que el grupo, las personas dentro del grupo, mejor dicho, perciban al grupo como un entorno amenazante. Y en tal caso, esas personas se situarán en el procesamiento del miedo que hemos visto antes y en todas las limitaciones que van asociadas a ese procesamiento del miedo. Sin embargo, si el estatus es más o menos similar entre todos los miembros del grupo, hay una aceptación de la diferencia, pero hay una tolerancia también a que hay personas que a lo mejor contribuyen más, otras menos, pero que eso siempre hay una voluntad por cooperar o por aportar. En ese caso, esta misma estructura se puede llevar desde una parte, desde un aspecto más motivacional, desde la seguridad psicológica. En tal caso, también, al igual que hemos dicho antes, nos veremos beneficiados de todo lo que va asociado al procesamiento o al cerebro en motivación, ¿no? Al cerebro satisfecho, en recompensa, ¿no? Entonces, esencialmente un poco es esto lo que os quería comentar, ¿no? Fijaos eso, que hay muchas cosas en las cuales podemos incidir en el liderazgo y que en esa incidencia, en esa influencia, vamos a hacer que estructuras y procesos se resuelvan de una forma, pues, lo mejor posible de cara a que las personas perciban que están en un entorno de seguridad psicológica. Y esto es muy importante, ¿no? Y el neuroliderazgo debería de servir, o sirve, en el caso de cómo nos lo enfocamos nosotros, ¿no? A, precisamente, identificar cómo podemos facilitar que las personas se sientan en una percepción de seguridad psicológica más más potente, ¿no? O más estable, por decirlo de alguna forma. Y poco más, media hora, que es lo que yo quería hablaros de... pero ahora sí que me gustaría que seáis vosotros los que, de alguna forma, me hagáis preguntas y aprovechéis que, aquellos aspectos, aquellas inquietudes que podáis tener sobre el uso de las neurociencias en el liderazgo o del liderazgo, o que me preguntéis cualquier cosa. Para mí el momento más interesante, más importante de estos webinars es cuando vosotros habláis. Así que os doy la palabra a quien quiera. Como antes ha dicho Evelyn, si levantáis la mano, que hay un botoncito por ahí que levanta la mano, yo os daría paso con el micro, pero si no podéis usar el chat para hacerme las preguntas que queráis. Cualquier inquietud, pues voy a tratar de responderla como pueda. Así que cuando queráis, sin ningún tipo de... Por cierto, ya que esta slide aquí, hasta que alguien se anime, os digo que básicamente nosotros tenemos una serie de cursos a lo largo de todo el año. Aquí están los cursos hasta julio y, como veis, estamos en Barcelona, en Panamá, Barcelona ahora en marzo, en Panamá en mayo, en Madrid. Son cursos que hacemos en fin de semana
y que, en fin, son cursos de 20 horas que vamos directamente a esto que os hemos hablado, a cómo generar buenas prácticas, a cómo generar conocimiento desde la neurociencia, pero desde una parte bastante práctica, bueno, muy práctica, de hecho, muy experiencial, ¿eh? No es tan teórico, intentamos ser buenos en ese aspecto. Dime, Evelyn, ¿quieres hablar? Ah, Solo complementar, ¿no? La invitación que estás haciendo a las personas que nos están acompañando en este webinar, ¿no? Que es un curso donde van a adquirir herramientas y técnicas, ¿no? Para generar confianza en equipos de trabajo, en donde van a, digamos, como has comentado, ¿no? Aprovechar la experiencia y la dinámica y la interacción que aporta el aprendizaje en grupo, que de cierta manera también ellos les va a servir para ver cómo pueden estar adaptando, gestionando esos nuevos conocimientos. Y la verdad que nos las pasamos muy bien en estos cursos, jugando, haciendo experimentos, aprendiendo. Y la verdad que bueno, al menos en Panamá hemos estado ya 2 veces con este curso, en la tercera vez en mayo, y en Barcelona vamos a hacer también otra edición nueva. Y en Bogotá también hemos estado haciendo este curso. Y bueno, nuevos tenemos Madrid y Santiago de Chile, que bueno, esperemos que tengamos la oportunidad de hacer también todos networking, porque esa es otra de las facilidades que aporta un grupo como un curso como este, que es un diploma de estudio universitario de la Universidad de Barcelona. Para los que nos están escuchando a nivel internacional, en vez de venir aquí a Barcelona, pues es la universidad la que se acerca a las diferentes sedes. Y bueno, van a tener un diploma de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Psicología y Estética. Eso básicamente. ok. Voy a ir a contestar las preguntas en la medida en la cual se han ido proponiendo. Bien, la primera de Castro dice cómo generamos entornos de seguridad psicológica. Y es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Primero, es muy importante entender que los entornos de seguridad psicológica no se crean por la acción de una persona en un grupo. Eso sería muy difícil. Los entornos de seguridad psicológica se consiguen básicamente sincronizando percepciones y que las percepciones de alguna forma sean bastante o vayan orientadas a entender que el espacio del grupo y el tiempo del grupo, es decir, cómo el grupo actúa donde actúa, las condiciones en las que el grupo performa o rinde, son condiciones en las cuales una persona se puede sentir segura. Una persona puede tolerar o se puede tolerar el error que pueda cometer una persona. Una persona se pueda sentir ciertamente atrevida a poder probar cosas nuevas. Una persona no se sienta juzgada, una persona tenga unas normas claras, ¿sí? Entonces hay una serie de factores que nos dicen que hay un entorno, que podríamos diagnosticar o podríamos identificar un entorno de seguridad psicológica. Fíjate, este término, por cierto, es un término que se acuñó hace muchos años, pero recientemente ha sido estudiado por Amy Edmondson, que, bueno, si queréis lo escribo en el chat, por si a alguien le interesa. Y ella, pues básicamente, creo que esta mujer es profesora de Harvard, no estoy seguro ahora mismo, creo que sí, pero no estoy seguro. Pero bueno, lo que sí que hizo ella fue, de hecho creo que tengo el libro por aquí atrás, bueno, es igual, identificar diferentes aspectos que van asociados a la percepción de seguridad psicológica que una persona puede tener en un grupo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos aspectos están identificados, están definidos y en el curso los vemos de alguna forma. Luego hay una cosa que también es muy importante para que una persona entienda que un entorno es de seguridad psicológica, tiene que darse y tiene que desarrollarse el afecto en el grupo. Es decir, las personas tienen que entender que en el grupo se les quiere y que quieren, ¿no? O sea, de forma honesta, auténtica y espontánea. Porque esto va a provocar que se disminuya el miedo, básicamente aumentando la percepción de protección en el grupo, o entendiendo de que el grupo es un entorno de protección, y también, por otra parte, aumentando también
Ah, vale, ok, me lo verifica Evelyn que sí. Y también aumentando la motivación de estar de pertenecer al propio grupo, ¿no? Entonces el afecto es muy importante en la seguridad psicológica, pero sobre todo quiero que entendáis que es una percepción compartida la seguridad psicológica y que aunque identifiquemos una serie de factores y características que definen la seguridad psicológica, lo más importante es que la gente esté sincronizada en lo que percibe, ¿sí? Si ya una persona percibe algo distinto, es que no se ha validado y no se ha favorecido un entorno, unas condiciones de seguridad psicológica, ¿no? No sé, creo que te he podido contestar en la medida en la que he podido, en el tiempo que hemos tenido, pero bueno, voy a seguir y si luego tienes alguna duda que no te haya quedado claro, Castro, pues ya puedes, sin ningún problema, pues poder preguntarme otra vez. Max dice, es interesante el modelo, ¿cómo se puede reducir o evitar el riesgo de manipulación de las personas, teniendo en cuenta que puede prestarse a una mala utilización de los recursos que ofrece este modelo? ¿Cómo puede...? No creo que lo que, digamos, no creo que los aprendizajes que se puedan extraer de este modelo puedan servir, mejor dicho, para la manipulación. Porque fíjate, ya de entrada lo que postula este modelo básicamente es cómo generamos las condiciones para que un cerebro funcione bien, funcione lo mejor que puede funcionar. Y la neurociencia nos dice que eso no se puede fingir. O sea, que esas condiciones están o el cerebro no está al máximo de sus capacidades. Entonces, tú no puedes convencer a una persona que está bien. Esa persona tiene que sentir que está bien. Y tú no puedes convencer a una persona de que lo que tiene que hacer es motivarse. O sea, tú le puedes decir, oye, ¿por qué no te motivas más? Pero eso poca influencia puede tener, ¿no? Depende en qué momentos. Entonces, en este modelo, de alguna forma, lo que presentamos y lo que pretendemos es que podamos entender desde nuestra capacidad de liderazgo y desde nuestro poder de influencia cómo favorecer que se desarrollen una serie de condiciones para que exista la mayor seguridad psicológica posible. Es decir, que las personas entiendan y perciban que están en las mejores condiciones posibles, porque sólo así sus cerebros van a utilizar el máximo de su capacidad, ¿no? O el máximo optimizado de su capacidad, siendo rigurosos, ¿no? Entonces, no hay una forma en la cual este modelo sirva a pues por ejemplo, la persuasión o a hacer que la gente haga cosas que no quiere hacer. No va por ahí. Es decir, esto a lo mejor en el neuromarketing, que básicamente estudian cómo percibimos diferentes aspectos de los estímulos y cómo presentar los estímulos para que los percibamos de una forma más positiva. O sea, en este área de la neurociencia aplicada, que es el neuromarketing, a lo mejor sí que podrías utilizar esa información para tratar de manipular la conducta del otro, ¿no? Y de hecho se hace. O sea, la elección de colores, la elección de el sitio en los estantes de un supermercado, de los productos, no es arbitrario y parte del conocimiento de qué cosas, qué colores, qué zonas, qué localizaciones nos generan mayor recompensa. Entonces, esto sí que es manipular, esto sí que es de alguna forma persuadir para que el cliente, para incidir en la conducta de consumo del cliente, ¿no? Pero en el modelo del neuroliderazgo esto no funciona igual, porque al final entendemos y se entiende que cada uno de nosotros, evidentemente, el líder puede tener un mayor poder de influencia y el resto tiene un poder relativo o menor, seguramente, ¿no? Pero se entiende que cada uno de nosotros o cada uno de los miembros del grupo, de alguna forma, son actores y son participantes para generar estas condiciones. Porque si no, no funciona. De hecho, la mayoría de estudios de liderazgo o de efecto de liderazgo simplemente... dicen que hay personas que de alguna forma tienen una mayor facilidad para facilitar entornos, pero tenemos que quitarnos un poquito de la idea de que hay una persona que se encarga y se responsabiliza de todo lo que ocurre en un grupo. Eso es algo
eso es algo que cansa mucho, eso para empezar. Y por otro lado es algo que genera muchísima presión a las personas, ¿no? O sea, creo que el liderazgo entendido como el del superhombre o la supermujer, en la cual recae toda la responsabilidad y todas las acciones y toda la organización de un grupo, creo que estos son modelos ya que se entiende que son un poco caducos por dos motivos. En primer lugar, porque ponen demasiada presión a las personas, y que las personas estén en presión significan que están en amenaza y por lo tanto están disminuyendo sus capacidades cognitivas. Y por otro lado, porque realmente no son tan efectivos en el grupo, porque luego el grupo es soberano y hace lo que le da la gana. Es decir, porque o sea, la gente que hemos liderado grupos seguramente habremos tenido, cuando lo hemos hecho mal, habremos tenido la oportunidad de ver que a veces un grupo se te pone en contra. Y se te pone en contra, y por mucho que tus intereses sean que no se te pongan en contra, se te ponen en contra, porque a lo mejor no comparten la visión que tú tienes o no la has sabido expresar de forma en la cual haya captado su atención. Entonces, respondiendo otra vez a tu pregunta, en este modelo no se busca dar técnicas específicas, concretas, para hacer que la gente se comporte de determinada forma. Eso iría más asociado a toda la persuasión, el estudio de la persuasión que están detrás de los estudios de neuromarketing. Pero en el neuroliderazgo, básicamente, lo que intentamos hacer es extraer aprendizajes de cómo nuestro cerebro funciona, y de ahí extraer implementaciones que sean útiles para que podamos servir para inspirar y generar entornos en los cuales haya mejores condiciones, ¿no? Condiciones más óptimas para el uso de nuestras capacidades cognitivas. Creo que esta es la respuesta, ¿eh? Por eso, usar estos aprendizajes o lo que damos en los cursos para manipular es difícil, porque ya de entrada, o sea, el tipo de líder que nosotros promovemos básicamente es un líder auténtico, un líder natural, un líder que es capaz de generar confianza. Y es muy difícil generar confianza cuando tienes una agenda oculta, cuando tienes intereses que no compartes. Es muy complicado. Las personas tenemos muy buenas herramientas para ver quién nos está intentando engañar. Date cuenta que están continuamente intentándonos engañar, así que es muy complicado que siempre estés dando una cara, ¿no?, de proximidad. Sigo. ¿Cómo hacemos regulación de impulsos? Muy buena pregunta. Hay muchos métodos que facilitan la regulación de impulsos, pero sobre todo hay una parte muy importante del autoconocimiento de las emociones, ¿no? O sea, todos tenemos emociones, todos nos emocionamos de forma universal, todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza, todos sentimos un poco todas las emociones. Lo que pasa es que la forma que tenemos de responder a esas emociones es muy particular y es muy diferente, y además es aprendido, es decir, es algo que nos llega desde referencias, pues nuestros padres, nuestros tíos, quien sea que nos haya cuidado o en que nos hayamos fijado. Entonces, nuestras respuestas emocionales son las que hay que regular, no las emociones, ¿no? Entonces, los impulsos irían asociadas a estas respuestas emocionales. Por lo tanto, es muy importante que tengamos el autoconocimiento suficiente como para saber cómo respondemos ante una emoción para anticipar la respuesta, ¿no? O sea, en nuestro cerebro, por ejemplo, en el prefrontal, en la parte prefrontal, para que nosotros podamos decirle a nuestro sistema, digamos, más de impulsos, más de inmediato, de respuesta inmediata, ¿no?, que estarían más en el cerebro más interno, por decirlo de una forma simple, nuestro lóbulo prefrontal básicamente necesita de información. Si nosotros tenemos información, nosotros podemos regular los impulsos. Esto es como, por ejemplo, los sesgos cognitivos, ¿no? Nosotros entendemos y sabemos que el cerebro, por la forma que tiene de procesar la información, pues tiene una serie de sesgos cognitivos. Por ejemplo, hay un sesgo cognitivo que es todos los que yo considere que son iguales que yo son mejores que los demás. O sea, esto es un sesgo que tenemos todos y que no nos tenemos que sentir culpables a priori, porque es algo que forma parte del procesamiento, de cómo funciona el procesamiento de la información en nuestro cerebro, ¿no? Es un proceso automático y de hecho es un colateral del proceso automático de procesar la información. No obstante, si yo entiendo que tengo este sesgo y entiendo que puedo tenerlo, puedo hacer consciente lo inconsciente. Es decir, en el momento en el cual a lo mejor esté valorando a una persona, puedo yo
habiendo puesto esa alarma, esa alerta de decir, oye, ojo, que puedo estar teniendo un sesgo, puedo regular mi impulso, puedo regular lo que a priori podría hacer. Entonces, fíjate que nuestro modelo, que es el modelo de generar conciencia en el liderazgo. Es decir, todo esto de buscar aspectos de cómo funciona el cerebro, todo esto de entender cómo procesamos la información, es para generar conciencia en el liderazgo. A medida que yo sea más consciente de lo que genero en los demás, a medida que yo sea más consciente en cómo procesan la información los demás y cómo la proceso yo, voy a poder establecer una regulación mayor de impulsos que de otra manera serían más automáticos y menos específicos o menos elaborados, mejor dicho, ¿no? O sea, entonces nuestro modelo está muy asociado, muy en comunión, digamos, con el liderazgo consciente. Cuanto más consciente sea de lo que yo genero, cuanto más consciente sea de las necesidades de los demás, de alguna forma mejor me podría alinear, ¿no? Sin generar paranoias, ¿no? De que todo es complicadísimo y de que al final tengo que estar pendiente de un montón de cosas. Es que en realidad es todo lo contrario. Si yo genero un entorno, soy capaz de inspirar a generar un entorno de suficiente confianza y puedo admitir que al final las personas, pues bueno, puedan verme como una persona vulnerable o que puede cometer errores, al final yo ya iré automatizando el hecho de que me dé cuenta de diferentes aspectos o diferentes cosas que ocurren en un grupo. Pero si yo soy consciente de esto, voy a tener más información a mi merced para poder regular mis comportamientos o mis conductas en favor de facilitar unas mejores condiciones en un grupo, ¿no? Y de esto se trata un poco, la regulación de impulsos. Es un poco esto, el cerebro funciona con un máximo de información. Cuanto más información tenga, en realidad, mejor podrá regular. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. Pueden pedir, digamos, levantar la mano en la figurita o escribirla directamente en el chat. Y a complementar un poco lo que comentas, una vez que en el curso se trabaja mucho desde el autoconocimiento, ¿no? Que es la mejor forma de, digamos, tomar conciencia de cómo está nuestro liderazgo, de potenciarlo también, ¿no? Cabe mencionar esto también, ¿no? Estamos anunciando que vamos a tener el curso en los diferentes lugares y fechas que están aquí en el slide. Exacto. Vamos a ver si alguien se anima a presentarnos, porque nos quedan, digamos, unos minutitos más, así que podemos aprovechar el tiempo. Si alguien nos tiene a Castro. ¿Cuáles son las características del neurolíder? Creo que siempre me hacen esta pregunta y es una muy buena pregunta además, porque claro, siempre estamos buscando una serie de competencias en las que trabajar, ¿no? O sea, y es normal, ¿eh? Y es lógico que uno diga, ostras, yo quiero ser un mejor líder, ¿no? O sea, ¿qué tengo que trabajar, no? Dame un objetivo y establezco un plan de acción y voy para allá, ¿no? Y me encanta que seamos así. Y me encanta que Castro me haga esta pregunta porque eso quiere decir que Castro es una persona muy enfocada, seguro. Entonces, ¿qué características tiene el neurolíder? Fíjate, las características que pueden tener un neurolíder sobre todo pasan por, primero, aceptarse cómo es. O sea, y aceptarse como es implica que uno se puede aceptar también en las imperfecciones, ¿no? Y aceptarse implica poder mostrarse también como es. Fíjate, cuando tú tienes un entorno en el cual estás en confianza, que te sientes, bueno, que puedes ser tú, claro, esto no es fácil. Esto es algo que se consigue con el tiempo, ¿no? Entonces, un neurolíder, entre comillas, tendría que saber cómo puede facilitar este entorno. Y esto, si volvemos a la slide esta que hablábamos antes, esto implica fundamentalmente saber un poquito de cuáles son los diferentes aspectos que ocurren en un grupo para poder facilitarlos y para poder asegurarse de que esos aspectos no se malinterpretan o no llevan a la gente a percibir que están en un entorno amenazante. Entonces, esto no es fácil
es mucho más difícil que decirte comunicación, prudencia, honestidad y humildad, es mucho más difícil, pero realmente implica estudiar un poquito cuáles son las fases, cuáles son los procesos y estructuras que pueden ocurrir en un grupo en favor de que podamos influir en ellos y en ellas, ¿no? Es decir, un neurolíder, entre comillas, lo que fundamentalmente necesita o requiere o tiene, ¿no? Son características que van asociadas mucho al observar, sobre todo observar qué es lo que está ocurriendo en el grupo, cuáles son las necesidades del grupo, escuchar muy bien qué es lo que el grupo te dice y poder, por ejemplo, exponer lo que está viendo y que sea el propio grupo el que esté, el que genere pues una construcción sobre eso, ¿no? Fíjate, para mí los líderes, no tanto los neurolíderes, sino los líderes en un grupo, no son aquellos que se designan de forma formal, ¿no? No es aquel que dicen, o sea, ahora te toca ser jefe o jefa, ¿no? Ahora eres tú, ¿no? No, para mí eso no es un líder real en un grupo. Un líder real o alguien que lidera a un grupo es aquel que está más atento a buscar la forma de facilitar que el grupo avance. Y esto lo puede hacer cualquiera. Esto lo puede hacer cualquiera en un grupo. Pero claro, si tú eres más consciente de que intentas hacer que el grupo avance, eso va a implicar fundamentalmente que estés mucho más a la escucha del grupo, que estés mucho más a la escucha propia también de qué es lo que sientes en ese momento, de qué es lo que... y aportar al grupo ese sentir del aquí y el ahora, ese sentir de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque en muchas ocasiones los líderes en los grupos son aquellas personas que hacen que los demás vean, que hacen visualizar o exponen para que los demás de alguna forma puedan tratar la temática que está trayendo. Por lo tanto, no hay una serie de características que sean como una especie de un decálogo de cuáles son las competencias. Sí que es verdad que requiere de mucha observación y mucha escucha y mucho autoconocimiento. Y esto no es sencillo. Esto no es algo que se pueda escribir en un papel, en un listado, pero esto es algo que se puede entrenar, esto es algo que se puede, desde la conciencia, como decía, de dónde partes, cuánto te queda para llegar. Además, lo mejor es entrenarlo haciendo, o sea, el generar entornos en los cuales la gente te pueda servir de verificador y que el propio grupo se convierta en un entorno de seguridad psicológica implica que se convierta también en un grupo de aprendizaje. Entonces, lo más honesto y lo mejor en realidad para que una persona pueda liderar mejor es dejar que los demás le digan cuánto le influye o cómo le influye mejor. Entonces, aquí es un poco el aspecto del neuroliderazgo va un poco por ahí. Vamos a generar, o voy a intentar aportar o a facilitar, o voy a orientaros incluso, ¿no? Voy a orientaros en cómo podemos desarrollar aspectos como la confianza en un grupo, aspectos como en fin, motivación, de cómo motivarnos, de cómo nos comprometemos más. Yo puedo ser el vector de facilitación, es decir, puedo ser yo el instrumento para inspiraros y orientaros, ¿no? Pero es el grupo el que se tiene que comprometer. Una persona no hace un grupo lo hacen muchas personas. Y eso es muy importante entenderlo, porque lo primero que hay que hacer en el neuroliderazgo básicamente es entender que no vas solo y generar alianzas y entender que si todo el mundo no se compromete con el desarrollo del grupo, pues perfecto. Pero si lo haces tú solo, pues a lo mejor te vas a llevar demasiadas decepciones, ¿no? Y te vas a desmotivar muy pronto. Y no es bueno, no se lo merece nadie tampoco ser el encargado, el responsable último de todo lo que pasa en un grupo, ¿no? Es algo muy, muy perverso incluso. No sé si tenéis alguna pregunta más y si no, pues vamos poniéndole un lacito a esto. Evelyn se conecta. Ahora te veo. Pues yo creo que ya, yo creo que no hay bueno, no hay más preguntas y bueno, por lo que nos queda una vez pues es agradecerles a todos Sin duda. a todos los participantes de este webinar del día de hoy, agradecerles su atención, sus preguntas y pues reiterarles que pues estaremos en todos estos países que figuran en la pantalla, en el slide, que podéis escribirme para solicitar mayor información
información, enviarles solo lo importante y os apetece o os interesa hacer este curso. Así que pues muchísimas gracias, Nay, y te dejo para que te despidas. Pues nada más, un saludo a todos, gracias a todos por asistir y cualquier cosa, pues ya sabéis, estamos en las redes y estamos por ahí. Un abrazo muy fuerte a todos, cuidaos mucho.